próximo 28 de abril los españoles estamos llamados a votar. Más de 1 millón de aragoneses podrán ejercer su derecho a voto. ¿Sí? Hola, buenas tardes, Mari Carmen Isaac. Sí, mira, de Policía Local llevamos una notificación para las elecciones. Vale. ¡Vota! Sí, yo voy a votar. Luego me lo pensaré a ver a quién le voto. En 1977 se celebraron las primeras elecciones generales. En Aragón, 640.000 personas ejercieron su derecho a voto y en pueblos como Calanda, el 90% de sus vecinos votaron. Yo creo que la gente tenía ganas de alguna manera de lo que llegaban, de lo que venía. Hay pueblos con pocos habitantes donde el acto de votar se resuelve en menos de 1 hora. Curiosidades y anécdotas de unas elecciones en las que van a participar aquí en Aragón más de 1000 colegios electorales y donde se llegarán a imprimir más de 19 millones de papeletas como estas. En 8 horas sacamos 2,5 millones de papeletas. Si trabajamos a 2 turnos, de 6 a 2, de 2 a 10, sacamos 5 millones. Como hemos dicho que vamos a hacer más o menos unos 10 millones, 11 millones, pues en 2 días podríamos dejar acabadas. Creo que en media hora o antes se han contado, al final son 50 votos, estamos 3 en la mesa, vamos abriendo papeletas y rápido. ¿Por qué es importante votar? ¿Cómo se distribuye el voto? ¿Cuánto cuestan las elecciones? ¿Es realmente Aragón el Ohio español? Esta noche en Aragón es Ohio en las urnas.